¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, soy León Rubalcaba. Esto es ¿Qué te inspira? Muchas gracias por conectarte y que puedas compartir con todos tus amigos. Cada una de las personas que tengo invitadas dan un testimonio, una enseñanza que es muy importante que puedas escuchar y que puedas compartir también con tus amigos, con tus seres queridos. Tengo hoy de invitado al pastor Isaías Valdivia. Debes de escuchar testimonio de vida y también cuando uno se encuentra con Dios, cómo descubre llamado y propósito. Mi querido Isaías, Hola, mi pastor, ¿qué tal? qué Buenos días. gusto tenerte, mi querido Isaías. Sí, Pues igualmente. siempre te vemos en enseñanza, Claro. es un don que Dios te dio, ese don de interpretar la palabra, de desmenuzarla y dárnosla de una manera digerida. Sí, sí, pues ahora me toca un formato un poco distinto, pero creo que va a salir algo bueno. Me gustaría ir desde un principio Sí, y ya aterrizar ahorita cómo te está llevando Dios de una manera sorprendente. claro. Pero nos gustaría mucho conocer tu infancia. ¿Cómo fue el pastor Isaías Valdivia de niño? Ah, bueno, yo soy el menor de 5 hermanos. Bueno, yo soy el quinto hermano, soy el menor. Ujú. Y dicen que soy el chiqueado de mis papás, ¿verdad? ¿Y es cierto? Yo digo que no, pero pues yo creo que 4 votos contra 1 creo que no cuentan, pero porque no conozco el carácter de mis papás de otra forma que como se me manifestó a mí. Ok, el menor de 5. Ajá, el menor de 5. Entonces, pues mis papás son maravillosos y a mí me tocó una etapa donde los disfruté mucho, los disfruto mucho porque aún están aquí. Sí, Me tocó la etapa de llevarle la rosita a mi mamá de la calle que la cortaba de niño. Y estas partes donde un carácter ya muy noble de ellos. Entonces mis hermanos dicen que les tocó el cinto y la chancla y todo lo demás. ¿tú no te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo de eso, no, ¿Quién no, te, a mí quién te no. enseñó esos detalles de llevarle una flor a tu mami? Fue algo instintivo, o sea, fue algo pues que me nacía, veía una flor del campo y que me gustaba, la cortaba y se la llevaba. Ujú. Tuviste una infancia feliz, mencionas. Sí, en general fue algo muy, muy feliz. Hubo muchas carencias, yo creo que como la mayor parte de las personas en México, de clase trabajadora, pues mis papás, yo los recuerdo en la infancia siempre, pues trabajando, ellos eran maquileros, primero bordaban cuando era el bordado manual, y mi mamá era muy buena para hacer las figuras de bordado en máquina. Y mi papá inició así un emprendimiento también de ese ¿Todo en la tipo. ciudad de Aguascalientes? Sí, todo aquí en la ciudad de Aguascalientes. Bueno, y puso una empresa en una maquiladora en el Bajío de San José, Jalisco, en Ok. ese tiempo. En toda esa temporada, así inició los emprendimientos. Y yo recuerdo pues una infancia con ellos, o sea, en casa, feliz. Fue Bien. feliz, algo. Me tocó las mieles pues de mis padres en ese ¿Tu mamá sentido. ocupada la mayor parte del tiempo en bordado? Sí, sí, ella trabajaba en casa, mi papá hacía todo afuera y a ella la recuerdo yo llegando de la escuela, yéndome recuerdo pues sentada en la máquina, llegando Ok. pues nos hacía de comer y luego se regresaba a la máquina y demás, pero todo el tiempo estaba así trabajando en Sí. los primeros años de Sin mi vida. dejar de atender a los niños, porque Sí, era pues prácticamente de ley en todos los hogares mexicanos. sí, sí, nos atendía muy bien. Bueno, o sea, yo cuento cómo me fue en el barco, ¿verdad? Sí, Pero sí nos atendía muy bien. En ese sentido nunca nos faltó que comer, o sea, sí había muchas carencias, pero... Y carencias porque pues uno se comparaba con lo que había afuera, ¿verdad? claro. Que es ahí donde mi historia no fue tan feliz, pues. Pero pues en casa yo vivía una utopía. En casa. Ajá, sí. Y donde no fue tan feliz. Pues ya cuando salía de casa, Ujú. yo era un niño muy retraído, pues tenía esa, no sé, que le dicen, es que estás bien chiqueado, pero no sé cómo lo podría definir, como muy, me sentía muy inseguro de estar afuera, Bien. en ese sentido. ¿Sufriste bullying? Sí, bastante por esa parte, fue
Siempre mi carácter ha sido noble, a comparación de mi hermano mayor, que es un carácter fuerte, Ujú, que es pues es un líder nato, mi hermano mayor. ujú. Y en contraparte, pues yo tenía un carácter pues muy noble, yo lo diría, ahí unos van a decir que está en un carácter medio menso, pues como dicen por ahí, Ujú. pero eh, en la escuela eso me trajo muchos problemas, porque pues yo me retraía, generé mucha aversión al rechazo, pues, o sea, me sentía muy rechazado por las otras personas, no por mis padres, lo vuelvo a ¿Desde la repetir, primaria? desde el que tengo uso de la razón, desde el kinder, Sí. yo creo, estaba ¿Era, así. era una tortura ir a la escuela para ti? Sí, en muchos sentidos sí, sí. em, ¿Había niños en especial que fastidiaban? Siempre, yo creo que en todos los grados y en todos los años siempre va a Mm, haber la persona pues, que es agresiva, que lastima a los demás y yo creo que también siempre va a haber muchachos o niños como yo, ujú. en ese sentido. Y pues mi historia fue esa, o sea, yo me comparaba mucho con mi hermano mayor, porque mi hermano mayor era pues líder en deportes, líder en su escuela, líder en el salón, y yo era todo lo contrario. Entonces, en las cascaritas de fútbol, cuando se hacían en la escuela, cuando empezaban no sé si recuerdan eso los de nuestra generación, que se empezaban a juntar, ¿verdad? Entonces había todos, los chavos se ponían así en un medio círculo, Para escoger. ajá, y los líderes, los que eran mejores en la cascarita, empezaban a escoger, no, pues yo escojo a fulanito, sutanito. Pues al último me dejaban a mí si había espacio y si no me decían, pues tú eres el referee, me decían, le digo, pues ni había referees, yo ahí nada más, pero... Entonces eso fue algo frustrante para Por mí. supuesto, sentías el rechazo. Exactamente, y ese patrón se repitió en diferentes ¿Hasta circunstancias. qué edad? Yo creo que hasta mi edad adulta, porque Ok. tenía mucho que ver con mi O carácter. sea, también fue así la secundaria, La el secundaria, la bachillerato. preparatoria, sí, todo. Mi edad adulta, hasta que hubo como una catarsis en mi vida, un punto donde pues Dios cambió mi manera de Por pensar. ejemplo, Isaías, si te gustaba una chica, no te No, animabas a acercarte. no, bueno, en el lado de mi infancia y de mi adolescencia, no. La primera novia que tuve fue en la secundaria y ella se me declaró. Sí, O sea, sí, de de plano. plano, porque sí, Ajá. no ¿Te era. dio seguridad que ella se acercara? En cierto grado sí, Claro. en cierto grado sí, pero después sentí la inseguridad de perder la relación y, o sea, era un problema severo de inseguridad, de rechazo, de, de algo que me estaba truncando la ¿Y vida en estabas sí. consciente de ello? No, no, hasta eso no. Donde me di cuenta que esto no me estaba produciendo nada fue ya en mi adolescencia. Ya Ajá. mis papás, después de ser emprendedores y formaron una empresa pues fuerte, le daban empleo pues a muchas personas, a cientos de personas. Ya tenían dos fábricas para ese tiempo, como Ujú. en la edad de 14, 15 Igual de años. maquila. De maquila, sí, Ujú, hacían ropa. ujú. Y, y en el 94, cuando hubo la crisis del 94, pues le pegó a mis papás Sí. y pues perdieron todo en cuestión de meses y fue algo muy severo. Entonces como que ahí fue un punto de inflexión en mi vida, Ujú. después de haber padecido también una enfermedad pues severa, me dio cisticercosis como en eso del sexto de primaria. ¿A poco? Sí, eh, fue algo, bueno, yo recuerdo que me levanté por la mañana, no por la mañana, por la madrugada, y Ajá. fui a decirle a mi mamá que me sentía mal, porque me sentía muy mal, me sentía pues de esas veces que uno está chiquito y se siente mal y le va a decir a su ¿Cuáles mamá. eran los síntomas? Sentía mucho sudor, mucho escalofrío, Ujú. sentía algo como ansiedad, ahorita lo puedo denominar así. Entonces me levanté, fui con mi mamá, la moví, pero ya no pude hablar.
O sea, ya no, Ya ya no no pude, coordinabas. ya no Ok, podía, entonces ya nada más le hacía así. Y en eso recuerdo que nada más me desvanecí y desperté en el hospital ok. en ese tiempo. Entonces, pero ahí ahora comprendo que Dios me dio un sueño, ahí en ese transcurso de la casa al hospital, porque mis hermanos me dicen que me puse mal, o sea, me salía pues, espuma por la boca y, o sea, se preocuparon mucho. Estabas Sí, convulsionando. estaba convulsionando, ¿Qué exactamente. soñaste? Yo me soñé de adulto, vestido de blanco, y me soñé en un escenario pues parecido a este. Entonces yo veía a muchas personas y me veía con un micrófono. Ujú. Y yo en ese momento pues yo no conocía nada de que no fuera pues la música o un artista así. Y pero fue un sueño tan real, tan vivido todavía siento las sensaciones que sentí. Estabas frente a la gente. Estaba frente a la gente con Ok, el micrófono ok. de una edad adulta y yo no me veía cantando, pero interpreté que estaba cantando porque pues había gente, ¿verdad? Ujú. Y ahora, después de muchos años, entendí que como que Dios me estaba diciendo en ese momento, todavía no es tu tiempo. Yo te voy a usar. Ajá, exactamente. No conocía nada, pues, de todo lo que he vivido hasta ahorita. Y me desperté y le dije a mi papá, ay, soñé bien padre que era con una estrella de rock, le decía. Y fue ese sueño que me ha acompañado también por todo este tiempo. Por supuesto. Ujú. Y ahí en ese tiempo mi papá siempre ha sido un hombre de fe. Ujú. Y él empezó a hablar palabra, empezó a hablar vida sobre mí. Porque pues no le daban buenos pronósticos. O sea, el diagnóstico fue severo. Sí, pues estaba en un lugar inoperable, o sea, le dan medicamentos para que se calcine el animalito, Ujú. pero depende del lugar, es las afectaciones Que que pueda hace tener. el fósil. Sí, porque puede haber un daño Ujú. colateral. Ajá, muchas personas no quedan bien, otras Claro, que personas mueren. claro. Incluso la abuela de mi esposa, la abuela materna, murió de cisticercosis. Y mi papá, pues, yo recuerdo que estaba en el hospital y oraba y oraba y escuchaba los diagnósticos y mi hijo es sano, es sano, es sano. Ujú. Y fue algo que creo que me mantiene aquí, las oraciones de mis ¿Cuánto tiempo padres. estuviste con cisticerco? Yo recuerdo que en el hospital estuve en promedio de 15 días aproximadamente internado. Me hicieron todo un cóctel de medicamentos, a lo que yo recuerdo. Y incluso me pusieron la cara morada por los medicamentos, me hicieron reacción y Oh, todos los brazos picados por los ok. estudios. Fue una etapa fea. Y luego estuviste reposando en casa. Sí, estuve reposando en casa y ¿Hasta cuánto tiempo? ¿No tienes idea? no, en realidad, lo último que recuerdo fue ir con el pediatra, con mi papá, Ujú. donde le enseña la tomografía y dice, mire, pues ya se calcinó el animalito. Yo veía pues la imagen, ¿verdad? Pues así como se ve en las películas. Y mi papá pues escuchando y decía, pues mire, esperemos que no tenga secuelas, pero no se haga esperanzas. Ujú. Y no se haga esperanzas pues de que viva mucho. Ok. Y esa fue una, porque otra fue mi nacimiento, pastor, porque también igual nací con hidrocefalia y nací con agua en diferentes Ok. partes de mi cuerpo. Ok. Y le decían a mis papás que yo iba a nacer, como nací, pues fue difícil el parto y pues no se oxigenó mi cerebro, no, fue algo, un pronóstico reservado que le dicen los médicos. Y le decían pues que iba a quedar con cierto tipo de retraso por el tiempo que no se oxigenó mi cerebro. Incluso en la infancia de niño, pues creían que sí, porque yo tuve muchos problemas al hablar. Ujú. Sí, fui a escuelas especiales del ¿Hasta qué gobierno. edad comenzaste a hablar? La verdad no recuerdo la edad, pero recuerdo que no podía pronunciar, por ejemplo, palabras como guayaba, decía guayayaba y Ok. decía mucho la ella, ñe, 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 por eso decían que era muy chiqueado, ñe, 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 ñe. Sí, y te lo recalcaban, afectaba tu Ujú, autoestima. exactamente, sí. Y pues más iba a escuelas especiales, y pues veía a los otros niños que estaban, pues que sí tenían un retraso más evidente.
Entonces, pues eso recalcó mucho la palabra tonto o cosas así que Marcó. marcó, sí, en mi vida en ese sentido. Pero ahora yo comprendo que esos dos eventos, tanto el del nacimiento y el del cisticercos, pues a mí me reafirmaron una verdad que tengo hasta ahorita, que pues que Dios es mi Por sanador. supuesto, En ese, sí, definitivamente. Cuando entras en la etapa de juventud, llega un momento que comienzas a hacer ejercicio, sí, te ejercitas a un punto de competencia ya profesional. sí, sí. Y eso fue después de que la empresa de mis papás eh, se termina. Ujú, Yo busco trabajo y empiezo en ese buscar trabajos, me encontré con los gimnasios. ujú. Y pues en ese tiempo era todo empírico, todo se hacía, no se hacía nada profesional. Y me empezaron a enseñar. Y empecé a trabajar por ir al gimnasio. O sea, no me pagaban, sino nada más me dejaban, no me cobraban, pues, Hacías ejercicio de gratis. gratis. Bueno, Ujú. gratis porque pues, estaba de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en los ¿Pero qué gimnasios. hacías en el gimnasio? Pues limpiaba los gimnasios. También después fui entrenador de Pero gimnasio. ya que trabajaste tu cuerpo. Sí, ya que Es que empecé a trabajar mi coméntale a la cuerpo. gente a qué grado llegaste. Bueno, sí, llegué a un grado no profesional, semiprofesional, en ese sentido que en el rubro de los culturistas es el nivel clasificados. O sea, está el Ujú. amateur, está el principiante, está el medio y está el Yo clasificado. sé que es un punto que no te gusta platicar, pero tenía que Sí, sacar esto. sí, pero descubrí que las pesas me fueron una. Bueno, no nos dijiste qué premio obtuviste. Ah, ok, pues tuve varios, pero el principal fue el Mister Aguascalientes en mi categoría. Fuiste Mister Ajá, Mister Aguascalientes. Aguascalientes ¿En en qué mi año categoría. fue, Isaías? Híjole, la verdad no me acuerdo, pero ¿Tienes tenía. fotos de ello? No, la rompí. Rompí las fotos. Bueno, fue algo que ya fue cuando me llamó Dios. Y porque yo descubrí que las pesas me hacían ser una persona que no quería ser. Ok, a ver, platícanos más a fondo de ello. Es que ahora yo entiendo y me empiezo a ver y descubrí que cambié, que usé las pesas como un arma para que no me lastimaran. Entonces pasé de ser víctima a ser victimario. Mm, Entonces eso se hizo algo como un vicio, pues, en ese sentido de lastimar a las personas. ¿Comenzaste a ser agresivo? Sí, a ser agresivo, pues a ser altanero, a blofear, ¿Si te llevas a a pelear? ¿Te llegas a pelear? Sí, me hice muy peleonero, me hice muy peleonero. Ujú. También por sobrevivir, pastor, porque de verdad en las escuelas en ese tiempo sí era muy, muy severo. ¿Me estás hablando de la etapa de bachiller? Sí, desde el secundaria hasta bachiller, o se defendía uno Sí, o pero era cuando feo. empezaste a hacer pesas, Sí, ya después me hice muy, muy. pero ¿a qué edad fue? Fue del periodo de los 15 a los 20 años. Ese Ok, periodo fue le metiste duro. duro, sí, pues vivía para eso. Ok, Vivía para eso. ¿cuántas horas entrenabas al día? Pues mínimo entrenaba las 2 horas de peso, la hora de cardio y en la noche entrenábamos lo que le decíamos la resistencia. Entonces como unas 5 horas diarias más Qué o menos. impresionante. Pues sí, nada más vivía para eso, literalmente. Ujú, Y trabajaba para eso. ujú, Y estaba, pues sí, no sé, no, estaba bien pues, o sea, en mi cuerpo llegué a pesar 100 kilos, ahorita peso ya 125. ujú, Pero cuando hacía pesas llegué a pesar 100 kilos, ujú, pero tenía el 8% menos de grasa corporal. ujú. Yo creo que ahorita tengo el 92% de grasa corporal y lo demás de Estás músculo. marcadísimo, estás marcadísimo, entonces. Sí, sí fue algo así. Ujú, sí, para ser Mister Aguascalientes. Sí, sí. ¿Y ya no concursaste a nivel nacional? No, porque ya conocí después a mi esposa, después conocí el Evangelio, Conociste a Marina conocí a dentro Marina. del gym. Dentro del gym era una de mis víctimas, Tú, Marina. tú fuiste su coach. Sí, sí, su entrenador. Ok. ¿Cómo Y fue? ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo se enamoraron? pues fue algo casual, no fue una historia de amor, porque me cuentan historias de amor padrísimas y
Toda historia es una historia de amor. Pero fue algo, pues extraño, porque los dos veníamos rotos. Ella Ujú, venía roto de relaciones anteriores ujú, y yo estaba roto por dentro. ujú. Tenía un montón de inseguridades por dentro. Las cambié por las agresiones. Fue como un escudo. Y, y en ese punto nos encontramos y como que nos consolamos mutuamente. O Ujú. sea, yo suplí algunas necesidades de ella y ella suplió otras necesidades mías. Era una persona extremadamente celosa, pero eh, en ese momento yo deseaba que me celaran Que para por, sentirte admirado. para sentirme admirado, para sentirme amado, para sentirme deseado. O sea, Por ejemplo, te quiero hacer esta pregunta cuando comienzas a ver esa transformación en tu cuerpo, pues lógicamente más atractivo, las chicas comienzan a buscarte. ¿Aprovechabas esa situación? ¿Jugabas con sus sentimientos? sí, Sí, pues literalmente era un vividor en ese sentido, porque ok. pues usaba a las chicas y me buscaba siempre personas más grandes. Por eso mi esposa es mayor que yo, ¿Por qué crees que buscabas personas mayores? porque ya eran económicamente productivas. Ok. Y no sé, siempre, todas las novias que tuve después de mi adolescencia, después de la secundaria, fueron mayores que yo. Ujú. Entonces ya eran personas productivas. O sea, te invitaban, te llevaban a Me llevaban comer, a la playa, me... pero no, no te llenaba eso. No, 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 no. No, era... Es una vida vacía, es Eso, eso. Ujú. una vida vacía. Sí. ¿Por qué? Porque tu naturaleza es nobleza. Sí, lo terminé aceptando y abrazando esa Era un parte. choque para ti, Sí, reaccionar de una manera que en tu interior no querías hacerlo. exactamente, porque la persona de las pesas, o sea, el culturista era una hipocresía de mí. Ok. No era la persona que yo naturalmente era. Ajá, Mi carácter es noble, es más dócil. sí. Y no es así, no era así. Y cada vez que lastimaba a las personas me sentía muy mal. Qué interesante, Isaías, porque, bueno, te conocemos de años, años. Pues ¿cuántos años ya de Ya conocernos? van para 13 años, 13 de años. caminar juntos, sí. Nunca he visto que le faltes el respeto a una dama ni con la mirada. Algo sorprendente. Algo loable, que da una enseñanza, tu vida. Sí, Eres una persona sumamente dócil, noble, respetuosa. sí, Y pues tenía que sacar sí, esto. Sé que sí, pues alguien que te pudo conocer en el pasado, yo lo conocí como, pero realmente hay un antes y un después. sí, total. ¿Cuándo fue esa transformación? En ese periodo de mi carrera como deportista, por si lo puedo llamar así, yo estaba pasando por un momento muy complicado personal. Eh, y, y en ese momento yo clamé a Dios. O sea, mis padres siempre han sido de fe y ellos han tenido la Biblia siempre en casa. Pero yo no lo conocía en realidad. Y en ese momento tenía una semana sin dormir. Recuerdo, mi corazón ya sentía que tenía taquicardia, pues, del insomnio, nervios, ya veía cosas, ya era algo muy severo. Ok. Ya estaba a punto de perder mi trabajo porque me dijeron, oye, es que estás mal, o sea, o te alivianas o te Ujú, vas. ujú. Y yo en ese momento oré a Dios y dije, Dios, pues quítame todo. Y así yo creo que a varios le ha pasado esto, quítame esto que siento, quítame esto que no quiero ser, no quiero sentir. Y si en verdad existes, pues dame una señal o algo. O sea, lo veía en las películas y funcionó y funcionó. Yo Clamaste. escuché, sí, clamé a él, escuché claramente en mi mente que me daba Jeremías 33:3. Yo no conocía la Biblia, Ajá. mucho menos capítulos, versículos y libros. Ujú. Y agarro la Biblia grandota de mis papás y empiezo a buscar Jeremías 33:3 y es el versículo que me ha acompañado toda mi vida y ha marcado pues mi vida y el ministerio que Dios me dio, que Clama a mí. sí, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces.
Ujú. Y eso me ha acompañado toda mi vida. Ok. Y desde ese ¿Qué momento hasta el día de hoy. experimentaste? Cuando escuchas eso en tu interior, vas a la Biblia, te das cuenta que existe Jeremías 33:3. Sí. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo viviste ese momento? Fue el momento más maravilloso que he sentido. Bueno, el segundo más maravilloso, porque ya hay otro que le superó. Ujú. Y fue algo impresionante porque de sentir ansiedad, depresión, tristeza, angustia, sentí una paz que no podía describir. Era sobrenatural. Al siguiente día fui otro y, y a los meses siguientes conocí del Evangelio y después de ahí, o sea, desde ese punto hasta el día de hoy he tenido una relación personal con Dios. Sí. Así, no la he dejado, no la he soltado. Ujú. Y eso ha sido pues lo que me ha acompañado. Mencionas que hay otro momento más intenso que has vivido. Una vez aquí en este lugar, en Embajadores, en la Sierra de Embajadores, Ujú. estábamos en un momento de adoración, Sí, ya al último, sí. y Dios me lleva a tener una visión de mis generaciones. Y vio, me llevó, se puede decir que al futuro. Viajaste en el tiempo. Ajá. Y yo conté 7 generaciones adelante de mí. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes describir? Sí, pues Entras en un trance. estábamos parados, bueno, todos estábamos parados aquí enfrente. Y, y fue en el momento de una canción, o sea, fue una canción. Pero para mí fueron horas, horas de estar ahí. Entonces yo voy y siento que algo me toma como si me succionara Ajá. y, y veo como, no sé si ve la imagen de los soldados de terracota, cómo están Sí, cómo formados. no. Claro. Entonces yo veo 7, cuento 7 cabecitas o línea de cabecitas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la séptima. Sí. Y como que la séptima caigo Ok. y estoy en un lugar con un pasto enorme, una casa muy bonita. Uno de mis lugares favoritos es el bosque y fue algo así como algo así. Ok. Entonces, y yo veo que una persona viene, una persona adulta. Hay un árbol hermoso, impresionante, como los tules así, o los sabinos que están así muy grandes, muy frondosos. Ujú. Y viene hacia mí y me dice, qué bueno que llegaste, te estábamos esperando. Y pues yo me quedé así y me empezó a contar, me dice, o sea, me habló por su nombre, él se llamaba Abinadab. Abinadab. Ajá. ¿Qué significa? ¿Lo investigaste? Sí ahorita no lo traigo, sí lo investigué, Ujú. pero ahorita no lo traigo en la mente. Pero me presentó a su familia em, y me dice, yo soy uno de tus descendientes. Y yo me quedé así, chale, ya fue algo muy, muy severo. O sea, yo vengo de ti, me dice, yo vengo de ti. Yo quiero mostrarte lo que, lo que tú sembraste. Ok. Y fue en ese momento donde me dice, toca el árbol, ese árbol grandote. Me dice, tú sembraste este árbol. Y me empieza a llevar y me empieza a llevar y veo congregaciones, veo empresas. En ese momento de mi vida, o sea, en el plano terrenal, pues estaba pasando por muchas situaciones económicas, de malos manejos, mal administrado, ya de años de estar sirviendo a Dios, o sea, fue algo así. Pero ese momento fue la segunda transformación de mi vida. O sea, la primera fue la de Jeremías 33:3, pero el momento de embajadores, esa visión, fue la segunda transformación. Qué más viste? Porque ahorita que terminas de hablar la visión, eh, creo que ahorita ya con la revelación que Dios te ha dado, tienes un entendimiento por qué 7 generaciones, por qué un árbol frondoso, Sí, ese tipo de situaciones. sí, sí, Abinadab. sí. Em, estaba, bueno, esa Abinadab tenía 2 hijos, una niña y un niño, y su esposa.
¿Los viste? Sí, los vi, cargué a su hija se llamaba Sofi, de Sofía, de Sabiduría. sabiduría. Y la cargué, o sea, fue algo muy padre, pues, o sea, fue algo que Chiquita, la nena. sí, sí, tenía alrededor de 5 a 7 años. Mayor que el niño. Era menor, era la menor. ¿El niño qué edad? El niño tenía aproximadamente 10 a 12 ¿Te años. acuerdas de su nombre? Era, la esposa se llamaba Abigail, era Abinadab y Abigail. Ok. Era Lucy y lo tengo anotado, la del niño no recuerdo en Ujú. estos momentos, pero lo tengo así anotado. Pero la que más me llamó la atención fue Lucy, porque fue la que se me acercó. Lucy. O Ajá. sea, eran tres. No, perdón, Sophie, Sofía. Ujú. perdón. Se me acercó y ella fue la que más me llamó la atención porque fue la que se me acercó. Y al otro chiquito lo vi jugando era un lugar muy grande, abierto, Ujú. con árboles, pero el árbol que sobresalía era ese que me dijo, tú lo sembraste. Y fue algo, en ese momento yo estaba preocupado por un montón de cosas. Cuando regresé de la visión, yo me hice preguntas, o sea, de por qué, o sea, si eso es si yo creo que es una verdad eso que vi, yo creo que algo va a pasar y algo va a pasar en mí, algo tiene que pasar en mí para llevar a este que soy ahora a lo que voy a hacer. Claro, no importando las circunstancias que estabas afrontando, Claro, porque creo que esa es una limitación que luego nos ponemos. ¿Cómo, sí, cómo voy a creer en lo que Dios me está diciendo que va a hacer conmigo si veo cómo estoy viviendo? sí, sí, fue algo que en ese momento pues sentí esa misma paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aparte empecé a pedirle a Dios algo específico. Le digo, Señor, yo creo que tú me hablas, creo que tú te manifiestas a mí. Y si ¿Cierto? tú me mostraste esto, tiene un propósito. Sí. Enséñame cuál es el propósito. Y fue cuando me empezó a dar ciertos indicios de hacer cosas que nos llevan hasta hoy, hasta hoy. Desde antes de la pandemia nos había dicho ya Espíritu Santo, desde la primera generación de embajadores, que Ujú. iba a haber un aceleramiento, de que algo iba a pasar, Sí, que iba a haber un momento de rompimiento y pasó lo de la pandemia, pasaron varias cosas. sí. Y eso todo lo vimos en embajadores y en el momento de la pandemia, antes de empezar, me dijo, tienes que hacer empresa. Y dije, no, no, en ese momento pues no, 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 ni en mi ¿Nunca mente. te visualizaste como empresario? No, no, hasta el momento que volví a la visión y vi empresas. Ujú. Vi empresas que yo había fundado, pues, Ujú. y que ya eran grandes corporativos para ese tiempo, Claro. para ese momento. Ok. Entonces dije, pues sí, o sea, ¿por qué no? Digo, pues Señor, enséñame cómo, porque no tengo ni idea, o sea, cero. Y Sí. tengo 0 pesos, o sea, le dije, no tengo dinero, tengo 0 pesos y no tengo ni idea qué voy a hacer. Ujú. Y Dios nos ha sorprendido en esto. ¿Cómo empezó todo? Empezó con en ese llamado de tienes que hacer empresa. Pero cuando dices, ok, voy a hacer esto, ¿qué empezaste a hacer? Empecé a vender cosas para celulares Muy bien. porque no sabía más qué hacer. Entonces, pues dije, no, pues ven, Accesorios. accesorios, ajá. Nunca te habías metido en ventas. No, nunca. Y dicho sea de paso, eso me ayudó mucho para sanar muchas cosas de inseguridades personales en el momento de la comunicación personal. Definitivamente. Ujú. Y luego brincas a otro rubro. Sí, empiezo a hacer, bueno, lo de los celulares no funcionó. Y luego compré terminales para cobro con tarjeta, porque daban muy buenas comisiones en ese tiempo. Ajá. Entonces compré un montón de terminales. Y resulta que el mes cambian las políticas de las terminales y ya no era negocio. Entonces todavía tengo ahí terminales. Ok. Y después empecé a comercializar productos de limpieza, de jarcería. Sí. Y eso fue donde dio pues un salto cuántico, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. ¿Cómo se llama tu empresa? Se llama Valpas, de Valdivia Pascual. Es Ajá, la Valpas. combinación de tu apellido y el de tu Y el de esposa. mi esposa. Valpas. Valpas, ajá. Valpas. Se llama así. ¿Qué sentiste, Isaías, cuando comienzas a ver
depósitos que jamás imaginaste ver esas cifras. Híjole, entonces se me pone la piel chinita porque mm, Dios es como de esos tubos de desahogo pluvial grandotes, donde una cantidad tremenda de sabiduría, de inteligencia o en este caso de agua, y nosotros a veces somos como esas mangueritas de nivel, no sé si las ha visto del tamaño de un cable, Sí, que le cabe un poquito de claro. líquido. Dios quiere darnos todo, pero nuestra mente se queda así chiquita. Y cada vez que caía un depósito más grande, y hasta ahorita siguen cayendo depósitos más grandes, Ujú. Dios va ampliando mi mente a creer en cosas que pueden ser posibles. Eso es muy importante para la gente que nos está escuchando porque cuántas limitaciones tenemos aquí. Todo es mental. Por Yo lo puedo supuesto. testificar. Todo está en la ¿Te mente. espantó? Me fue, no espanto así de miedo, fue asombro de decir, que ahora qué voy a hacer. O sea, llega un momento porque no sabía nada que hacer, o sea, no sabía hacer empresa. Ujú. Entonces veo todas esas cantidades y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que administrar, invertir? Porque una de las mentalidades que me había causado muchos problemas era una mentalidad de pobreza que en el momento de tener dinero me lo gastaba en tonterías. Ujú. Entonces, yo recuerdo una vez que le pedí a Dios que me cubriera una deuda de como de 10,000 pesos que le debía a un agiotista. Y 7 veces me la pagó, me la cobró, y 7 veces de una manera sobrenatural. Ujú. Y 6 de ellas me la gasté en tonterías. Y yo le decía, ahora sí, señor, ahora sí dame y ya para pagar. Y al último entendí que Dios está más interesado en nuestra mente y nuestros corazones que en darnos el dinero, porque el dinero nosotros lo producimos. Claro. Nosotros somos esa máquina de producir realidades. Y eso es algo que Dios me enseñó. Descubriste también el error que tenemos los humanos de queremos que Dios piense como nosotros pensamos. Sí, Entonces decimos, bueno, es que si tú existes, sácame de esta. Y nos frustramos si no es a nuestra manera. sí. Eso es muy importante, pastor, porque yo estaba viendo en estos 2 días, desde ayer que me invitó hasta hoy, estaba viendo un gran río y, y creí que iba a venir este diálogo a este punto, porque la bendición es como un río. Ujú. Un río tiene sus cauces naturales, formados por la misma tierra, por su diseño, pues. Y la bendición de Dios tiene su propio diseño. Es un río, pues. Aunque quieran cambiarle la vertiente, siempre va a buscar el agua. Ahorita que está lloviendo, nos Ujú. damos cuenta que siempre va a buscar sus cauces naturales. Claro. Y yo entendí eso, que gran parte de lo que está pasando en mi vida es porque intencionalmente decidí alinearme a los cauces naturales de Dios. Eso. Otra vez, ¿puedes comentarlo un poquito más Sí, profundo? que yo entendí que lo que ha estado pasando en mi vida en todos estos años es porque nos alineamos a los cauces naturales de Dios o a su diseño. Porque bien pudiste haber decidido no buscar, Sí, no clamar a Dios. sí. Y en ese sentido, siempre que lo hago, siempre encuentro una respuesta. Y eso es algo impresionante, pastor, porque el entender la bendición de Dios como un río y que siempre está buscando su causa natural, únicamente nos dejamos guiar por su gracia. A ver, ¿a qué te refieres ese cauce natural de los ríos para que la gente que no comprende figuras proféticas pueda asimilarlo? Claro. Por ejemplo, en el sentido, algo que me ha abierto las puertas a la revelación de Dios y a que se cumpla esto es que desde el primer momento que entendí en este versículo de clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces, lo primero que Dios me mostró es estar buscando y estar sujeto a una autoridad. Eh, Cuando nosotros los conocemos a ustedes, nosotros tenemos ya con la congregación que fundamos, ya va para 13 años, que es el Ujú. mismo tiempo que tenemos caminando juntos. Ujú. Fue una inclinación de Dios a buscar un pastor, buscar pastores. Y esto ha sido
donde el ministerio cobró la esencia de lo que ahora pueden ver o lo que menciona de la revelación o de las cosas que Dios me ha enseñado. Ujú. Esa fue la llave, pues, la llave. Que permite que los ríos, o sea, los ríos siempre, hay ríos en nuestro interior Sí, y buscan su cauce natural, sí, que es bendición extrema, ¿cómo poder decirlo? Una bendición que no puedes parar, sí, incontenible. incontenible, siempre y cuando no bloquees los cauces. Exactamente, exactamente. Y ahora yo entiendo, revisando mi vida, entiendo que la parte de la honra, de la honorabilidad, es lo que llevó a muchos personajes de la Biblia a ser lo que son. Danos ejemplos. David, el mismo David, él es el más claro ejemplo Ajá, de lo que es honrar a las personas, honrar a las autoridades, honrar pacto entre personas. sí. Y yo entendí que esta era una llave, una llave. Muchos dicen que la llave de David era la alabanza y la adoración, que era un adorador. Pero yo creo, pastor, que la llave de David, la que menciona Apocalipsis, es la lealtad. Ujú, Porque Jesucristo dice, yo soy el que tiene la llave de David, ujú, en el libro de Apocalipsis. ujú. Y a Jesucristo no se le ve adorando. Exacto. Y después de él, se define a él como el fiel y el Cierto, verdadero. cierto. Yo creo que la llave de David es la lealtad, la Exacto. fidelidad, Sí. que nos abre las puertas a toda la demás bendición. Porque si, si no hubiera usado esta llave, no sería la persona que soy ahora, no estaría donde estoy parado, no estaría ahorita en estos momentos con ustedes, y mucho menos gozando de todo lo que Dios nos ha brindado hasta este momento. La llave que abrió todo fue la lealtad. Ese niño que fue retraído por un problema de habla desde pequeño, eh, etiquetado, juzgado, que posteriormente buscó llenuras en cosas que son falsas. ¿A dónde nos quieres llevar, Isaías, con todo esto? Pues a vernos como Dios nos ve, pastor. Algo que aprendí aquí, que ustedes nos han acompañado. Recuerdo que varias veces me hizo esta afirmación, Isaías, no olvides quién eres. Y el punto es que yo no sabía ni quién era. O sea, la búsqueda fue el entender quién soy, Ujú, el entender propósito y destino. ujú, O sea, yo hoy por hoy yo les puedo decir que sé quién es Dios, sé quién soy yo, ujú, sé cuál es mi propósito y que sé ujú. cuál es mi destino en esta tierra. Y que camino en Él con altos y bajos, pero camino en Él con el entendimiento de todo lo que yo viví. O sea, camino en Él sabiendo que Dios es mi sanador, camino en Él sabiendo que Dios es mi proveedor, que Él es mi alto refugio, que Él es mi torre fuerte, que Dios es bueno. Sí, En este entendimiento es a lo que yo quisiera llevar esta conclusión, esta plática. Que Dios es nuestro todo, pero no es nuestro todo en forma teórica. Lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar, tienes que pasar tus propios procesos, tienes que ir a tus propios ríos, pues, claro. generarlos, a tus propios cauces. Yo puedo decir era un río que estaba contenido y ahora yo me veo como un río que encontró su cauce natural. Sí, y en ese sentido creo verdaderamente que solamente en estos momentos es el comienzo de algo que Dios va a hacer más grande en nosotros, en esta casa, en todo lo que viene. Sí. ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado en estos tiempos para la iglesia? Estos tiempos yo los defino porque ya los he dicho en varias ocasiones. Es un tiempo, si lo puedo llamar así, de vacas gordas. ¿En qué sentido? Porque tiene que ver con todo, incluso con la iglesia. Porque Sí. las vacas gordas en sí no es el momento de mayor prosperidad. Las vacas gordas en la Biblia refieren un momento de oportunidad. Porque en la iglesia y para los hijos de Dios, nuestra verdadera etapa de reproducción son las vacas flacas. Ujú, Entonces,
Yo defino este tiempo y este año como un año de vacas gordas, donde vienen un montón de cosas de Dios, de parte de Dios. Pero lo que viene enseguida va a ser una etapa de reproducción, pero reproducción como lo defino así, cuántico, o sea, de saltos no de 1 a 10, no de 1 a 100, de 1 a 1 millón. ¿Qué visualizas? Uno, en cuestión de la iglesia yo veo una explosión de congregaciones, pues yo veo en el sentido de la profecía de Joel una revolución, pero en las mentes de las personas, porque Él se va a revelar primeramente en este tiempo se va a revelar primeramente aquí. Okay. Y aquí, si se fija en estos tiempos, es donde están atacando, es aquí. Claro, claro. Y Dios va a hacer un derramamiento globalizado, donde va a haber una revolución mental, una revolución de transformación personal, donde va a llevar a entendimientos de qué es iglesia y lo que la iglesia tiene que hacer. Y eso es algo que he estado viendo. ¿Cómo lo visualizas que va a suceder? Yo visualizo algo como lo que me pasó a mí. Hay un problema en la humanidad en estos momentos. Es exageradamente física y carnal. Se guía mucho por las sensaciones. Y todo lo se está moviendo así, incluso dentro de las congregaciones. Cierto, es cierto. Lo puedo definir bíblicamente, hay mucha carnalidad. Ajá. Sí, aunque hay gracia de parte de Dios por la salvación, pero no limita Define eso. carnalidad para quienes no entiendan el término. Carnalidad es hacer o guiarte por los impulsos o producir las cosas que por los impulsos humanos van en contra de los diseños de Dios, van en contra de los ríos. Claro. Anteponer el humanismo y hacer un lado a Dios. Exactamente. Decidir por nosotros mismos. Ajá. El Por los mismo impulsos problema. del deseo, lo que quiero, cómo me autopercibo. Lo que quiero ser, lo que quiero tener, lo que quiero pensar. Uh-huh. Toda esta parte es la que lleva a la humanidad a ser carnal. Eso. Ajá. Entonces, cuando la iglesia, o bueno, las personas se carnalizan, lo que hacen es bloquearse a sí mismas. Uh-huh. Es dividirse. O sea, hay generaciones divididas porque al momento de que una generación es carnal, la otra generación se desprende de ellos y ya no conectan. Porque una persona carnal es una persona egoísta. Cierto, solamente está pensando en él. Entonces se hace como una isla, un islote generacional, y la siguiente generación que viene ya no tiene nada que ver con la que pasó. Y lo estamos viendo, o sea, hay jóvenes que no compaginan nada con sus padres. Hay padres que no compaginan nada con sus, bueno, en este caso con los abuelos de los hijos. Sí. Y Dios no nos enseña eso. Uh-huh. Es una parte generacional. Entonces lo que yo veo es que va a levantarse una generación honorable, con una revolución mental de entendimiento en este sentido, donde honorable, ¿por qué? Porque una honra a Dios, uh-huh, honra a sus autoridades y honra a sus generaciones. Honra a sus padres, honra a sus abuelos. O sea, honra a sus la hermanos. visión se extiende, Sí. no se queda corta. Exactamente. Está viendo por generaciones. Exactamente. Entonces, creo que el derramamiento que Dios está haciendo en este tiempo es del Espíritu Santo, porque es derramaré mi espíritu sobre toda carne. Totalmente de acuerdo. Y esto es lo que está pasando, y creo firmemente que somos parte de esa revolución, pastor. Sí. Mencionabas que en un punto veías como, así como te sucedió, cómo entraste en lo que en Hechos de los Apóstoles, Pedro estuvo en un trance, tuvo una visión celestial. Lo que le dio entendimiento para el propósito de dónde lo iba a llevar Dios. Si no hubiera tenido esa revelación, él hubiera seguido caminando ministerialmente como él pensaba en su entendimiento. Sí, esta parte de las visiones es parte de lo que dice Joel. Que va a ser derramado su espíritu sobre toda carne. Y por eso refiero que, ¿cómo lo veo? Lo veo algo así parecido, que van a empezar a tener visiones, van a empezar a soñar sueños, van a empezar a profetizar.
en ese sentido. Sí, porque a veces cuando decimos sobre toda carne pensamos que solamente es sobre la humanidad en sí, el cuerpo humano, pero sobre toda carne también se refiere por encima de la carnalidad. Sí, exactamente, Su espíritu va a estar por encima de la carnalidad. exactamente. O sea, la carnalidad no va a ser ya la que gobierne, sino es el espíritu de Dios que va a guiarnos. Que va a guiarnos, sí, y va a provocar todo lo que habla Joel, que es restauración. ¿Cómo es lo que veo yo que va a pasar? Que sí la maldad va a aumentar, que la humanidad que no quiere a Dios va a obtener lo que desea, una vida sin Dios. Pero veo también una iglesia levantándose poderosa, una iglesia próspera, una iglesia con un entendimiento empresarial. En ese sentido, ahora puedo comprender esa palabra empresarial, que no va solamente a las cuestiones religiosas, sino que va más allá de lo que son literalmente cuatro paredes, que es agente de transformación social, Sí, dinámica política, sí, dinámica nacional. Es una iglesia que literalmente llega a tomar el diseño que Dios le dio de ser rey y por sacerdote, supuesto, de reinar sobre esta tierra. por supuesto. Eso es lo que yo veo. ¿Qué va a pasar em, con las ideologías políticas del momento? Van a aumentar, van a crecer, van a ganar o van a creer ganar. Pero recordemos la historia o recordemos lo que vivieron, por ejemplo, Faraón. Faraón creyó ganar, Ujú. pero Dios tenía un plan mejor. Mayor. Ujú. Siempre va a pasar Nabucodonosor así. creyó ganar. Creyó ganar. Herodes creyó ganar. Ujú. Y todo rey que se levanta en contra de Dios cree ganar. Pero Dios es experto en cambiar el caos en orden, es experto en cambiar una historia caótica en una historia de victoria. Y es lo que Ujú. va a pasar, pastor. Al final de esto es victoria. Definitivamente me da gusto que lo menciones. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que va a aumentar temporalmente, Sí, pero no va a haber un establecimiento eterno, porque lo eterno ya está escrito, sí. Sí, es cíclico. por Es supuesto. cíclico. En Sí, estos tiempos, a nosotros nos está tocando vivir en esto porque somos una generación clave para el plan de Dios. Y a nosotros nos está tocando ver el aumento de la maldad, pero es cíclico. Va a cesar. Va a cesar y Dios va a abrir otro sello, otra combinación de la caja fuerte en su plan. Y es a donde va a llevar. O sea, siempre que la maldad aumenta, refiriéndolo así bíblicamente, es maldad arriba, pero es porque la verdad está superior. Siempre que Dios quiere hacer con algo con una generación, la lleva hacia arriba, pero la maldad también aumenta. Entonces, es un buen pronóstico, pues. exacto. No es, porque si lo vemos otra vez, como mencionabas hace rato, desde el punto de vista humano, puede ser alarmante, Sí, alarmante. sí. Y tristemente sí está Es mucho por triste. Dios, por la carnalidad. Es triste Porque no, exactamente. porque mientras voy a cerrar con esto para permitirte unas palabras, porque creo que te voy a invitar específicamente para tocar este tipo de temas, Isaías, que es muy importante que la iglesia descubra realmente dónde estamos posicionados y que no son las circunstancias lo que determina nuestro futuro, Sí, sino lo que está escrito, exactamente. ¿de acuerdo? Entonces, eh, creo yo que esa carnalidad que nos guía de una manera humanista va a ser transformada por el Espíritu de Dios derramado y que gobierna sobre esa carnalidad. Me encantaría que cerraras, Isaías, un mensaje para toda la gente, hasta para tus generaciones. Me encantaría que saludaras a tu esposa, a tus hijos, tus generaciones. Claro, Adelante. claro. Bueno, pues agradecer primeramente a Dios y a mi esposa, a mis hijos. Y creo que estamos en un momento oportuno, estamos en un kairos de Dios o en un momento único. Creo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y no es un cliché, es una verdad. Va a empezar a detonar situaciones y circunstancias que te van a llevar a un nuevo pensamiento,
a un nuevo entendimiento, va a causar una revolución mental literalmente. En ti vas a sentir cómo todo se revuelve y tu mente cómo empiezan a tirarse barreras mentales que creías firmes, y vas a ver cómo Dios va a empezar a establecer su verdad ahí. Va a cambiar tu realidad por su verdad. Y que esto que escuchaste te sirva como un testimonio de que Dios sigue siendo bueno en medio de todas las generaciones. Y muchas gracias, pastor, por invitarme. Mi querido Isaías Valdivia, vamos a hacer una segunda. Creo que es importante que estemos tocando estos temas de lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando y que reposicionan, aunque espiritualmente ya lo sabemos, pero reposicionan mentalmente a la iglesia. Sí. Donde hemos sido colocados desde eternidad. Desde eternidad. No es algo que esté sujeto a tiempos cronológicos. Vamos a explicar lo que son kairos, lo que son recuérdame, la otra es los tiempos. El cronos, el kairos, el momento. Cronos, kairos, las diferencias que hay. Ajá. ¿Todo eso te parece? Claro que sí, pastor, ¿sí? Claro que sí. Mi querido Isaías, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente. Estate al pendiente para la próxima. Es Isaías Valdivia, es un nombre del cual yo he aprendido, como no tienen una idea. Es una cosa impresionante como él en esa intimidad con Dios. Dios le revela cosas muy, muy interesantes. Así que estate muy pendiente, comparte con tus amigos y nos vemos en la próxima. Esto es Que Te Inspira. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es Que Te Inspira.